Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video, donde estudiamos la primera ley de la termodinámica en un sistema abierto, como es el caso de un compresor. Esto a través de la solución de un ejercicio, donde se expone la ecuación de balance de energía. Además, se revisa la lectura de las tablas termodinámicas y cómo leer propiedades en ellas. Sin más que agregar, comencemos con el video. El ejercicio es el número 546 del libro Termodinámica Cengel novena edición, y dice lo siguiente. Entra refrigerante 134A a un compresor a 100 kilopascales y menos 24 grados centígrados, con una tasa de flujo volumétrico de 1.35 metro cúbico por minuto, y sale a 800 kilopascales y 60 grados centígrados. Determina el flujo másico de refrigerante y la entrada de potencia al compresor. Aquí tenemos la imagen que representa el enunciado. La función de un compresor es aumentar la presión y por ende la temperatura de un fluido en estado gaseoso, pero esto para llevarse a cabo requiere una entrada de potencia o energía, por lo que comúnmente en problemas de compresores se nos pedirá calcular propiedades a la salida y la entrada de potencia requerida. En este caso se nos pide calcular el flujo másico de refrigerante a través del compresor y la potencia de entrada. Como vemos, ya tenemos anotadas las propiedades a la entrada y salida del compresor. Se nos proporciona la presión y temperatura en ambos puntos, así como el flujo volumétrico a la entrada del compresor. Nótese que las propiedades para la entrada las etiquetamos con el número 1, y por su parte, las propiedades de salida las etiquetamos con el número 2. Primeramente se nos pide calcular la tasa de flujo másico de refrigerante que pasa a través del compresor. Para esto, debemos recordar la definición de flujo másico. Este es igual a la densidad del fluido por la velocidad de este en metros sobre segundo por el área de la sección transversal por donde cruza el fluido, y su unidad es kilogramos sobre segundo. Ahora bien, tenemos que el flujo volumétrico es igual a la velocidad por área, esto en metros cúbicos sobre segundo, por lo que el flujo másico se puede expresar como el producto densidad por flujo volumétrico, como se muestra. Es muy importante aclarar que el flujo másico en los dispositivos de flujo estacionario siempre se mantiene constante, por lo que tenemos la misma cantidad de masa a la entrada y a la salida, pero no así el flujo volumétrico. Este sí que puede variar. Bien, en las tablas no tenemos tabulada la densidad, pero sí el volumen específico, que es el volumen por unidad de masa, o sea, el inverso de la densidad, por lo que podemos expresar a la densidad como 1 sobre volumen específico. Así finalmente tenemos que la tasa de flujo másico es igual a la tasa de flujo volumétrico 1, o a la entrada del compresor, entre el volumen específico 1, por lo que tenemos que encontrar este último. Para esto, tenemos que hacer un análisis del punto 1 o entrada del compresor. Veamos. Tenemos una presión de 100 kilopascales y menos 24 grados centígrados. Lo primero que siempre debemos hacer es definir el estado en el que se encuentra, en este caso, el refrigerante. Para esto, necesitamos conocer como mínimo dos propiedades. Como vemos, cumplimos con este requisito. Podemos entrar a la tabla ya sea por presión o temperatura. El estado 1 lo definiremos con la tabla de presiones y la salida o estado 2 la definiremos con la tabla de temperaturas. Bien. Ahora nos dirigimos a la tabla A12 y nos ubicamos a la presión de 100 kilopascales. Aquí observamos la temperatura de saturación correspondiente a dicha presión, que son menos 26.37 grados centígrados. Como vemos, nosotros tenemos una temperatura de menos 24 grados centígrados, por lo que nos encontramos por encima de la temperatura de saturación a una presión dada, que son 100 kilopascales. Cuando ese es el caso, el estado corresponde a un vapor sobrecalentado. Una vez que hemos definido el estado del refrigerante, debemos leer sus propiedades directamente de la tabla para vapor sobrecalentado. Así que nos dirigimos a la tabla A13 y nos ubicamos en el bloque de 0.1 megapascales, que es equivalente a 100 kilopascales. Ahora, buscamos la temperatura de menos 24 grados centígrados y como vemos no está, por lo que tenemos que interpolar con los valores que están por encima y por debajo de menos 24 grados centígrados, remarcados en color rojo. Haremos una interpolación lineal. Para ello, nos apoyamos de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, donde y es el dato que deseamos obtener, en este caso, el volumen específico 1. Relacionamos las y con el volumen específico y las x con la temperatura. Sustituimos los datos en la ecuación y resolviendo, tenemos que el volumen específico 1 es igual a 0.19473 metro cúbico sobre kilogramo. Ahora interpolaremos para calcular la entalpía 1, ya que la ocuparemos más tarde. Así que ahora relacionamos las y con la entalpía y las x se mantienen con la temperatura. Resolviendo, tenemos una entalpía de 236.34 kJ sobre kilogramo. Bien, ahora ya podemos calcular la tasa de flujo másico de refrigerante. Sustituimos los datos como se muestra, aplicando un factor de conversión para pasar los minutos a segundos. Y resolviendo, tenemos que la tasa de flujo másico de refrigerante es igual a 0.1155 kilogramos por segundo. Ahora, pasemos a calcular la potencia requerida en la siguiente página.
Para obtener la potencia requerida por el compresor, necesitamos hacer un balance de energía, considerando al compresor como un sistema abierto, ya que la masa cruza o atraviesa la frontera del sistema. Para un dispositivo de flujo estacionario que tiene solo una entrada y una salida, la ecuación de balance de energía se escribe de la siguiente forma. Expliquemos un poco esta ecuación. En color naranja, tenemos la transferencia de energía del sistema con sus alrededores por calor y trabajo. Las entradas o ganancias de energía se escriben con signo positivo, y las salidas o pérdidas las expresamos con signo negativo. Como ven, la potencia la he escrito con signo positivo, ya que sabemos que el compresor consume dicha potencia, o sea, es energía de entrada. Ahora, en color azul, tenemos la transferencia de energía por masa o flujo másico. Esta es la energía que carga consigo el flujo de un fluido. De igual forma, la entrada es positiva y la salida negativa. Si quieren profundizar en este tema, en la descripción les dejo un video sobre el balance de energía en volúmenes de control o sistemas abiertos. Bien, sobre esta ecuación debemos realizar las siguientes consideraciones. El compresor es adiabático, ya que no se menciona nada sobre algún tipo de transferencia de calor, y por balance de masa, sabemos que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Aplicando esto, la ecuación queda de la siguiente forma. Ahora notamos que no existe ningún cambio en la velocidad del flujo de refrigerante, por lo que el cambio de energía cinética es igual a 0. De igual forma, no tenemos cambios significantes de altura, por lo que el cambio de energía potencial es igual a 0. Y así llegamos a la ecuación final. Despejamos a la potencia y tenemos que esta es igual a la tasa de flujo másico de refrigerante por la entalpía 1 menos la entalpía 2. Por eso les dije que ocuparíamos la entalpía. Bien, de aquí solo tenemos que encontrar la entalpía 2, y para esto tenemos que hacer un análisis a la salida del compresor, así como lo hicimos con la entrada. Veamos esto en la siguiente página. Bien, en el estado 2 tenemos una presión de 800 kilopascales y una temperatura de 60 grados centígrados. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es definir el estado del refrigerante. Ahora lo haremos entrando a la tabla de temperaturas. Esta es la A11. Una vez aquí nos ubicamos a la temperatura de 60 grados centígrados y observamos la presión de saturación a dicha temperatura, que corresponde a 1682.8 kilopascales. Como ven, nosotros tenemos una presión de 800 kilopascales, por lo que nos encontramos por debajo de la presión de saturación a una temperatura dada. Esto corresponde a un estado de vapor sobrecalentado, por lo que para leer sus propiedades, tenemos que dirigirnos a la tabla correspondiente que nuevamente es la A13, pero ahora nos ubicamos en el bloque de 0.8 megapascales. Una vez ahí, buscamos la temperatura de 60 grados centígrados. Como ven, esta vez sí está directamente, así que tomamos el dato de entalpía a 60 grados centígrados y 0.8 megapascales. Ahora ya podemos calcular la potencia de entrada. Recordamos la ecuación resultante del balance de energía, sustituimos los datos como se muestra y resolviendo, tenemos que la potencia requerida por el compresor para lograr comprimir el refrigerante desde 100 hasta 800 kilopascales es igual a 6.99 kilowatt, que es igual a kilojoule sobre segundo. Y con esto, damos por concluido este ejercicio y este video. Si fue de tu agrado, por favor suscríbete y compártelo. Nos vemos pronto.